¿Cómo estás? Bienvenido a Hablemos Buenas de. noches, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas Muy noches buenas a todos los que me noches. están escuchando. Muy bien, Sebastián, muy contenta de tenerte aquí. Le estaba comentando a nuestros seguidores en estos momentos que quieren saber del tema que vamos a tratar hoy de los ataques de pánico y ansiedad. Y le estaba comentando un poquito de qué íbamos a hablar y quién era la persona que nos iba a comentar sobre este tema, ¿no? De verdad, bienvenido, hablemos de, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, nada, Sebastián, sabemos que esto es un trastorno que de alguna otra manera afecta el diario vivir de muchas personas y pues queríamos saber un poquito en qué consiste, qué significa esto de ataques de pánico para las personas que todavía no lo relacionan. Bien, primeramente lo que me gustaría compartir o aclararles es que la información que yo les voy a dar es la interpretación que hace la BIOS o la biodescodificación sobre las enfermedades o los trastornos en general. A diferencia de cómo lo trata la medicina tradicional, que ataca o va a tratar puntualmente el síntoma desde lo que son los medicamentos y demás, nosotros comprendemos que nuestro cuerpo se autogestiona y se regula todo el tiempo y que no es un mal funcionamiento, es decir, cualquier tipo de trastorno, enfermedad, síntoma o malestar que pueda atravesar la persona en ese momento. Bueno, si me permitís, me gustaría aclarar un poquitito primero cómo funciona el cuerpo, porque es importante ponerlo en un marco, en un contexto, cómo la bio lo interpreta, ¿sí? Cómo interpreta todo esto. Bueno, para hablar un poquito de los conceptos estos, lo primero que vamos a tener en cuenta es cómo somos los seres humanos. Los seres humanos, si bien somos seres inteligentes, que estamos en este momento algo así como en la cúspide de la pirámide de este planeta, somos la especie que domina todo, nuestro cuerpo es tan biológico como cualquier ser vivo, es decir, cualquiera de nosotros si estuviéramos un tiempo, un día sin tomar agua, caminando en un lugar que hay mucho sol, nos vamos a deshidratar, al igual que le pasa a cualquier animal, con la diferencia que nosotros tenemos una percepción muy diferente de lo que va sucediendo. Tenemos esta parte que la vamos a definir como conciencia, ¿no? Que nos permite razonar, interpretar, que nos permite evaluar que algo es bueno o malo. Esto los animales generalmente no lo perciben desde ese lugar, solo van a reaccionar, van a tener impulsos, instintos ante determinadas situaciones, pero digamos que no van a hacer más que vivir esa experiencia y ahí va a terminar el problema, a diferencia de nosotros. Imaginemos un hecho muy simple. Si un ratón, por ejemplo, lo persigue un gato, en el momento que lo empieza a perseguir, el ratón sabe por instinto que o huye o se lo comen. Es así de simple. Y una persecución en la naturaleza dura unos pocos minutos. Con dos finales posibles, ¿no? O el ratón se lo come o sobrevive, se escapa. Si este ratón en ese momento sobrevive, va a quedar recuperando energía un ratito escondido en alguna cuevita, en algún agujero que encuentre, habiendo gastado un montón de energía, ¿no? Habiendo salido de su función ordinaria. Ahora, este ratón, una vez que sale, ya recuperó energía, recuperó el aliento, sale de ese lugar donde se guardó, sencillamente va a volver a conectar con el momento en el que está, va a volver a comer una semilla, va a volver a buscar un alimento, lo que sea que estaba haciendo. Ahora imaginemos que esto le pasa a un ser humano, ¿no? Que la diferencia, ¿cuál sería? Vamos a suponer que estamos de safari en África y que de repente aparece un león hambriento y nos empieza a correr. En eso que este león nos empieza a correr, vamos a dar todo para sobrevivir y nos vamos a escapar, nos vamos a subir al árbol, lo que sea. Ahora, después de que sobrevivimos, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar superar el trauma del león? ¿Cuántos años de terapia vamos a necesitar para poder superar ese momento que nos marcó? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si nosotros nos vamos a la naturaleza, vamos a encontrar que los animales salvajes se autogestionan, no necesitan ser atendidos o por lo menos no tienen una clínica en el monte ni en la selva que los atienda, ¿no? Así es. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros los seres humanos percibimos la realidad de un lugar muy particular y la interpretación de lo que sucede es el principio para comprender por qué la sociedad o la civilización humana vive cada vez más enferma, con más problemas, que si nos vamos a la naturaleza sobreviven sin nada. Obvio que hay
hay especies que van a pasar, o en general va a haber enfermedades, algunos van a sobrevivir, otros no, pero hagamos esta lógica muy simple. Nosotros los humanos cada vez tenemos más tecnología y cada vez estamos más enfermos. Si nosotros agarramos a cualquier animal salvaje que vive en la naturaleza, vamos a encontrar que tienen cero tecnología y que rara vez se enferman. Y si se enferman, se curan solos porque nadie los atiende. Así es. ¿Sí? Y es una realidad que vivimos día a día, o sea, cada vez se nos facilitan más las cosas, tenemos como que todo a la mano, pero estamos como que más desconectados de lo que de verdad debemos estar conectados, que es la Que naturaleza. las cosas eh, sean más fáciles, eso lo podemos debatir un poquito, porque no sé si es más fácil. Más simple puede bueno, ser, más simple. pero en Sí, este momento, por ejemplo, estamos teniendo una videollamada y yo estoy en Argentina, vos estás en Colombia. Esto eso en es otra correcto. época o sin la tecnología no sería posible. Así es. Pero al mismo tiempo también nos llegan informaciones de cosas que tal vez no, en otro momento no sucederían. Suponete, ahora en Canarias hay un volcán en erupción y si existiera esta comunicación, yo que estoy en Argentina ni me hubiese enterado en otra época, ¿sí? Eso es Que a lo correcto. sumo había cartas que llegaban con noticias a lo sumo. ¿A qué Ujú. voy con esto? Al margen de que tiene su beneficio, también tiene sus cosas, como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, lo más importante a tener en cuenta es que nosotros hemos hecho algo así como un monopolio del estrés, de la preocupación. Hoy estamos todo el tiempo preocupados, es decir, en algo tan simple como en si me dan un like o no me dan un like, si tengo más seguidores o menos seguidores, o si, no sé, me salió una arruguita acá, por ejemplo. ¿Sí? Ni hablar de Así los es. filtros del celular para la foto y todas esas cosas que ni íbamos a tocar ese tema. Eso Pero, es ¿a qué voy correcto. con todo esto? Son solo problemas que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque hacemos una interpretación de todo lo que sucede. La realidad en realidad no es, valga la redundancia, no es ni buena ni mala. Esto lo sabe cualquier persona, es decir, ante un mismo hecho podemos interpretar todas cosas diferentes. Suponete que hablemos, no sé, o de política, o de fútbol, o de cualquier cosa donde hay un equipo, o un partido, una ideología u otra. El resultado va a ser el mismo, pero depende de si yo gané o perdí, va a ser bueno o malo, ¿no? Así es. Entonces, sí, decime, Jennifer. No, y te quería comentar, ¿no? Con todo esto los ejemplos que nos ha estado mostrando hasta el momento, en muchas de las personas simplemente decimos, no, es que yo sufro de ansiedad, tengo ataque de pánico porque pues eso es lo que creo y eso es lo que siento o eso es lo que me dice mi vecino. Pero ¿cómo hacemos nosotros para identificar estos síntomas? Pues de verdad pues cualquiera te puede decir, no, es que tú lo que tú tienes o lo que estás sintiendo es psicológico, tienes un ataque de pánico, tienes que ir a un psicólogo. ¿Cómo hacemos nosotros para poder identificar esa cosa, o sea, si de verdad estoy enfermo o no estoy enfermo? Primero, lo más recomendable sería que la persona que tiene dudas o que está atravesando estas crisis de ansiedad, que recurra a un psicólogo o a un psiquiatra o al profesional de la salud que en el lugar donde esté se encargue de esto. ¿Por qué? Porque lo mejor es tener un diagnóstico y no que nosotros saquemos falsas conjeturas de algo que no estamos preparados para evaluar. Pero sí, hay una gran diferencia entre tener ansiedad y tener crisis de pánico. Y uno de los síntomas más claros es que la persona que lo padece cuando está en un pico, entendiendo que esto tiene momentos diferentes, ¿no? Hay momentos donde es solamente ansiedad, que es una ansiedad muy alta, y hay momentos donde la ansiedad llega a un punto que desborda el sistema y la sensación más clara que vive la persona es una sensación de muerte. Es literalmente sentir que se está por morir. Eso tal vez es lo más claro para tener en cuenta para definirlo como crisis de pánico. Pero es importante partir de un diagnóstico, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que una vez que uno sabe que tiene, puede ocuparse de solucionarlo. Si vos no sabes lo que tenés, bueno, no tenés oportunidad de resolverlo, ¿no? Ahora, me gustaría contarles un poquitito cómo funciona un poco es decir, la mente humana. Nosotros tenemos en esta interpretación, vamos a estar hablando de la conciencia, que es lo que nos convierte en quienes somos. Si bien hemos hecho un mundo muy complejo con estructuras sociales y de pensar muy particulares que tiene la humanidad en general, esto lo hemos hecho con un pedazo muy pequeño. El consciente, según la neurociencia, ocupa del 3,5 al 5% a lo sumo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nuestro cerebro es una mega máquina, una
supercomputadora. Hemos construido esta tecnología como una videollamada solamente con el 3,5-4% del cerebro. Pero el resto del cerebro sí funciona, pero es otra área. Es como si fuera otro país, como si hubiera una frontera que divide la conciencia del inconsciente y de ese otro lado hay otro sistema, hay otra forma de hablar, otro idioma, otras costumbres. Nuestro inconsciente, que es en más del 95% del cerebro, funciona de una manera totalmente diferente. Es automático, además de ser automático, por ejemplo, en este momento que nos estamos hablando, nuestro inconsciente se encarga de mantener la homeostasis, que la homeostasis es el equilibrio natural del cuerpo. Es decir, en este momento todos tenemos, bueno, a no ser que tengamos fiebre, todos tenemos 36 grados y medio y no estamos pensando en controlar la temperatura ni en digerir lo que sea que hayan cenado o en el nivel de azúcar del cuerpo. Todo eso funciona de forma automática. Es decir, el inconsciente, por ejemplo, es el director de orquesta de cada célula que hay en un cuerpo. Para que exista un ser humano adulto se promedia en cantidad de células entre 100 y 50 billones y simultáneamente las controla todo el tiempo. ¿A qué voy con esto que les estoy diciendo? Este sistema, este inconsciente es una máquina perfecta que existe desde que fuimos concebidos hasta este momento. Todo el tiempo está despierto, jamás duerme, jamás descansa, jamás se relaja. ¿Por qué? Porque su función es mantenernos con vida. Ahora hay un pequeño problema. Nosotros desde la conciencia podemos condicionar, emularlo o crear situaciones que no existen, ¿sí? Y hasta recrear situaciones que tal vez nunca sucedieron, como puede ser estar preocupado por algo que va a pasar en un futuro inmediato, que yo supongo que va a suceder, desde que no voy a llegar a tener el rendimiento que se espera y por ende no me van a dar el ascenso en donde sea que yo estoy trabajando, o sencillamente creer que porque no he conseguido pareja y ya no sé, tengo más de 30 o más de 40, voy a terminar solo o sola, o tener miedo a perder lo que sea que tengo. Nosotros hoy en día estamos todo el tiempo corriendo atrás de, como si fuera un perro que corre atrás de la cola. Todo el tiempo estamos corriendo de algo y esto nos va a generar una sensación de faltante, de carencia, como si hubiera un vacío, que nos va a llevar a todo el tiempo ir tras algo. Es muy común que, por ejemplo, yo quiero comprarme un auto nuevo y ni bien lo tenga, voy a tener una sensación tan de vacío como antes de tenerlo. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la carencia o a que nos falte, que todo el tiempo vamos a estar corriendo tras algo, corriendo tras un objetivo sin poder disfrutarlo. Esto es una conducta humana. Bueno, ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a encontrar que nuestro cerebro, a nivel inconsciente, funciona de forma automática, no le interesa un montón de cosas que para nosotros son re importantes, para la conciencia. Por ejemplo, a mi inconsciente no le importa si yo soy una persona joven o soy anciana, da lo mismo. Si yo soy lindo o soy feo, si yo soy rico o soy pobre, si soy exitoso o he fracasado en todo, le da lo mismo. Él lo único que le importa es que yo siga con vida al instante siguiente. De hecho, si tiene que enfermarme como un medio de adaptación, lo hace. Mientras yo respire, él está cumpliendo su función. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, mi inconsciente me tiene que hacer que yo tenga una crisis de pánico para evitar enfrentar una determinada situación de mucha tensión, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo de la conciencia la voy a pasar fatal, pero él sencillamente se está adaptando y yo sigo con vida y por ende está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Ahora, es muy importante comprender que hay tres pilares que son básicos para la supervivencia y que nuestro inconsciente le va a dar mucho valor. Que yo desde la conciencia no le voy a dar mucha bolilla, no me voy a enfocar en esto. Mientras esos tres pilares estén fuertes, nuestro inconsciente va a mantenerse totalmente estable. Primero, le va a dar mucha importancia al alimento. Ahora, le da lo mismo si yo estoy comiendo, no sé, en el mejor restaurante de París o estoy juntando de la basura. Mientras tenga Claro. nutrientes, así esté la comida descompuesta, estoy cumpliendo mi función. Él va a estar más que satisfecho. El segundo pilar es un lugar donde recuperar energía. Esto puede ser una, no sé, una mansión en Hollywood, suponete, o puede ser un pozo en la tierra. Mientras yo pueda bajar la guardia y dormir profundamente y nadie venga a atacarme en el lugar donde yo estoy, para mi inconsciente está más que cubierto.
Y el tercer pilar, que es el que generalmente donde se va a albergar el segundo y el tercero, donde se va a albergar la ansiedad o las crisis de pánico, es tener un grupo de pertenencia. ¿Por qué? Porque los mamíferos tenemos vínculos, tenemos pertenencia, ya sea a una manada, a una tribu, a un grupo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es lo que nos va a dar la seguridad. Es decir, desde los peces pequeños del océano que van en cardúmenes, a las ovejas que van juntitas en el campo, vamos a encontrarnos que si alguien los ataca, lo único que tienen para defenderse es agruparse y estar todos juntos. Es el grupo lo que da la seguridad. Esto, para nosotros los seres humanos, es muy claro. Y el grupo, que es en línea general, es la familia o es el grupo de amigos o es la banda de música a la que pertenezco o el equipo de deporte al que pertenezco. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo a veces no la voy a pasar bien en ese grupo de pertenencia, pero para mi inconsciente, como es cuestión de vida o muerte, me va a obligar a quedarme ahí, por más mal que yo Allí. la pase. ¿Sí? Así es. Entonces, como se basa en estos tres pilares y en estos tres pilares va a moverse, nuestro inconsciente va a ejecutar haciendo lo que tenga que hacer para que yo siga con vida. Teniendo en claro esto, es muy importante explicar qué es la enfermedad básicamente y por qué a veces nos cuesta tanto cambiar esto. Vamos a imaginarnos que, bueno, no sé en Centroamérica si le llaman a los callos, le llaman callo. Acá en Argentina un callo es una dureza que sale en la piel por utilizar una herramienta que te lastima, por ejemplo, o un Ok. calzado. ¿Se llama igual allá, Jennifer? ¿Se le dice igual? Bueno, aquí cuando tú hablas de cachos, los cuernos que tienen los animales y Ah, mira, bueno, menos o mal que que de pregunté porque no me iban a repente entender. o que de repente te coloquen, no sé, o ¿Los tu pareja cuernos? te sea infiel, algo así. Ah, bien, Entonces tiene menos doble mal que pregunté significado. porque Sí. está bien. ¿Y cómo le dicen a las durezas que salen cuando uno utiliza una herramienta? A la dureza que se forma en la piel. Bueno, sí, también puede ser callos también, o en este caso, sí, callos. Ujú. Callos, Ah, no callos. cachos. Bien, no callo. Bien. Exacto, sí. Bueno, entonces, sepan entender que Sí, en claro. Argentina le decimos callos, así como nada. A eso se le llama ser cornudo, a lo que mencionabas vos recién. Ser cornudos. Bien, genial. Bueno, Eso es lo bueno entonces, de las diferentes culturas, ¿no? Siempre terminamos conociendo algunos términos. sí, sí, sí. Yo sabes que amo hacer sesiones internacionales porque aprendo muchísimo de... el castellano tiene tanta diversidad en las palabras, Así es. es increíble. Bueno, Sí. entonces, vamos al siguiente ejemplo. Una enfermedad la voy a explicar de una manera muy simple. Vamos a suponer de que a mí me empiezan a salir estas durezas en la piel porque estoy haciendo el jardín y yo normalmente no hago trabajos manuales y la herramienta que estoy utilizando, vamos a suponer que es como un rastrillito, tiene un borde que es abrasivo, que me está lastimando. Mi cerebro va a detectar que en mi piel, que es sensible, va a empezar a dañarse. Y obviamente que yo no voy a parar y voy a seguir trabajando porque no le voy a dar bolilla. Entonces, en respuesta a esa agresión, mi cerebro va a enviar la orden a que el tejido de la piel mute. ¿Sí? No toda la piel, solamente el sector donde está recibiendo este roce que lo está dañando. Estas células van a crecer, las células de la piel van a crecer, van a empezar a ser más duras, se van a hacer más duras, más grandes, más resistentes y además van a carecer de terminal nerviosa. Es decir, acá, por ejemplo, hay gente que te dice que es piel muerta, pero Sí, no es piel piel muerta. muerta. Vos te la, no es piel muerta. Vos te la podés arrancar, pero no está muerta esa piel. ¿Sí? Ah, ok, ok. Es una piel que está adaptada, no tiene sensibilidad. Es decir, tu pelo no está muerto y si te lo cortás no te duele, ¿no? No, no Bien. duele. ¿Qué Pero y quiero que vuelve a entiendas? crecer. Sí, claro que vuelve a crecer. Así De es. hecho, el callo, si vos te lo arrancás, también te vuelve a crecer si seguís utilizando una herramienta que te lastime. ¿Sí? ¿A qué Así voy es. con esto? Nuestro cuerpo se adapta. No solamente sale solo en ese pedacito el callo, sino que además es una piel mucho más dura, que está como un escudo de protección, por ende, no es una solución que tenga terminales nerviosas, que tenga sensibilidad. Vos podés clavarle una aguja al callo y no te va a doler. ¿Sí? Ahora, si yo me saco el callo con una piedra abrasiva o con un producto y sigo utilizando la herramienta que me lastima, el callo va a volver a crecer. Ahora, los síntomas físicos de las enfermedades son exactamente igual. Yo puedo atacar a la enfermedad a través de medicación, a través de lo que fuera,
Pero si el motivo que la generó, es decir, la situación de tensión, obvio que estoy utilizando ahora como una herramienta que te lastima, ¿no? Pero hay determinadas vivencias que yo voy a estar atravesando que van a influenciar y van a hacer que esto sea así. Si yo no resuelvo el problema, el síntoma va a seguir estando. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea ansiedad, sea asma, sea, no sé, cualquier tipo de enfermedad, va a estar sustentada por un estrés emocional que la persona vive, que todos, que no la puede, que no lo puede sobrepasar. Ahora, es importante aclarar que no es cualquier estrés, ¿eh? No es que cualquier vivencia me va a afectar. Tiene que ser un estrés muy particular, que es muy alto, que además tiene el condimento de que me va a afectar de forma emocional y mucho, que yo lo voy a vivir como un problema insolucionable. ¿Cuántas cosas los seres humanos atravesamos que no tienen solución? Así Desde es. la muerte de un ser querido, a que se termine una relación que uno no quiere que se termine, a tener que, no sé, dejar un lugar, un pueblo, un barrio, o que me echen de un trabajo, o sencillamente que el tiempo pase y que yo no quiera envejecer, Así es. ¿sí? Eso es cierto. Vamos a tener un montón de cosas que no van a tener solución, que tal vez yo no lo quiera aceptar, pero está sucediendo. A veces no lo puedo aceptar, ¿sí? Cada cosa que yo no pueda resolver para mi cerebro, que es como una computadora, como una calculadora, va a quedar como inconcluso y eso genera un nivel de estrés muy alto. Ese nivel de estrés muy alto es el que da origen a la mutación que vamos a llamar enfermedad, a esta adaptación que vamos a llamar enfermedad, ¿sí? Entonces, toda persona que tiene crisis de ansiedad, la crisis de ansiedad, ya sea que llegue a manifestarse como un pánico, como una crisis de pánico, va a estar viviendo una situación previa a que aparezca el síntoma, que es su verdadero problema. ¿Sí? Ahora, puntualmente, cuando hablamos de la ansiedad, solamente de la ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿para qué está eso en mi vida? Es decir, la ansiedad es como si fuera un mensaje, ¿sí? Todo mensajero va a quedarse hasta que el mensaje sea escuchado, Eso es correcto. ¿sí? Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que si yo sufro ansiedad en algo, no estoy viviendo bien. Es decir, literalmente es el síntoma de que estoy viviendo mal. Esto en general para todas las enfermedades, ¿no? Para Y todo hay tipo de algo, problemas. y esto es lo que nos alerta, ¿no? El entorno, de repente es nuestro entorno, de repente pues sea nuestra alimentación, o de repente queremos alcanzar eso que tanto anhelamos pero todavía no llega, o vivimos en el pasado o simplemente estamos viviendo en un futuro que todavía no ha terminado de llegar. Y es esto lo que pues nos afecta completamente en nuestra salud, independientemente sea ataques de pánico o otro tipo, otra situación ¿Sí? irregular. Sí, 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 sí. Sin importar lo que fuera. Es decir, miren qué importante que es esto. Nuestro cuerpo es una máquina tan perfecta que solo falla en o se modifica en un determinado sector. Nunca se han puesto a pensar cómo el cuerpo anda solo, funciona solo, se regula solo, y hasta cuando estamos enfermos el resto del cuerpo anda bien, pero solo ese órgano, ese sector salió de la función ordinaria para cumplir una función diferente. Es decir, siempre está en equilibrio, lo que pasa es que está en equilibrio adaptándose. Me gustaría volver, si bien esto que estoy explicando es en general, me gustaría volver a la ansiedad. Lo primero que tiene que tener en cuenta cualquier persona que sufra ansiedad es que el mensaje es que está viviendo mal. Yo siempre suelo dar el ejemplo que nosotros, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, viviendo, nos van a ocurrir determinadas cosas, que va a ser como que entra una piedra en el zapato, supongamos. Y en lugar de frenar y sacarnos la piedra, seguimos caminando. Y cada vez que damos el paso, nos duele. Cada vez que pisamos, nos duele. Y naturalizamos esa forma de vivir. ¿Sí? Lamentablemente somos de hacer esto. Levantamos la alfombra y barremos la tierra por debajo del tapete de la alfombra. ¿Sí? La tierra Así sería el es. problema. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ese problema sin resolver, esa piedra en el zapato o esa espina clavada, es la que hay que sacar. Obvio que a veces es muy complicado que una persona sola llegue a darse cuenta, pero en realidad, solo con empezar a preguntarse
qué situación que no le hace bien se está obligando a vivir, es un buen comienzo. Es decir, no importa dónde esté la ansiedad siempre hay un gatillo, hay un disparador. Ujú. Ejemplo, estoy yendo al trabajo y ni bien estoy llegando a mi trabajo, siento que empiezo a poner nervioso y me agarran palpitaciones. No hay que ser O científico me para darse cuenta enfermo, que hay un problema en el trabajo, ¿no? o me Sí, enfermo. claro. Es decir, O... no, no hay que trabajar para la NASA para darse cuenta de que hay un problemita en el trabajo. Así es. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer qué me está generando la ansiedad. Y ni bien yo reconozco que es tan simple como preguntarse en qué lugares yo tengo ansiedad, en qué momentos de mi vida tengo ansiedad. Es decir, no es más que mirarse un poco hacia adentro, es prestarse atención, es frenar y mirar y percibir que hay algo que a mí no me está haciendo bien y que yo estoy obligándome a vivir. En el momento que yo identifico dónde está el problema, lo siguiente es preguntarme por qué. ¿Qué es esto que yo estoy viviendo que no me está haciendo bien? ¿Por qué me obligo a eso? Porque, a ver, si el problema está en mi trabajo, yo llego y vamos a suponer mi jefe es un hombre autoritario que me trata muy mal, o una mujer autoritaria que me trata muy mal, y yo siento ansiedad porque me trata muy mal y siento peligro. Ahora, ¿por qué estás ahí? ¿No hay más trabajo? ¿Sí? Nos vamos a encontrar que no, nadie nos Así pone es. un revólver, una pistola en la cabeza y nos lleva a hacer tal o cual cosa. Somos nosotros los que nos estamos obligando a vivir esa situación. Eso es Ahora, correcto. siempre que tengamos ansiedad, la ansiedad es una herramienta biológica. En realidad la ansiedad no es ni buena ni mala. Es como hablar del miedo o hablar del dolor. Son herramientas que nos ayudan a sobrevivir. La ansiedad lo que hace es alertarnos de que hay un peligro. Ujú. Ahora, el tema puntual de la ansiedad es cuando la ansiedad se hace crónica, ¿sí? Suponete lo siguiente, porque esto quiero aclararlo porque es importante darnos cuenta. Ok. Si ahora suponete que nosotros fuéramos a un lugar, a un barrio que es peligroso, a un pueblo, a una zona que es peligrosa, que frecuentemente hay robos o que te puede pasar algo malo, que vos tengas un poco de ansiedad es lógico, ¿no? Estaría bien, sería totalmente normal. ¿Por qué? Porque estoy ingresando a un lugar de peligro. Entonces, que yo tenga ansiedad es perfectamente normal. Ahora, el problema es cuando esta ansiedad se hace crónica y cuando yo de repente tengo ansiedad estando en mi propia casa o estando en un lugar donde realmente no hay nada que sea malo, ¿sí? Así es. Ahora, una vez que identificamos de que la ansiedad solo es un problema cuando es crónico, cuando lo vivo, lo padezco de una forma continuada, lo siguiente es darnos cuenta de que nos está avisando de que hay un peligro. Y lo más recomendable es que la persona que lo padece se pregunte, ¿Aló? ¿te dice escuchando ¿Hola? Jennifer? Acá se cortó, ¿Hola? ¿vos me estás oyendo bien? Sí. Ahora sí te escucho. Hubo como una interrupción Sí, sí, de un pequeño repente en la corte. señal. Bien, Sí, de, pero ya de estamos de internet vuelta. debe ser. Sí, Bien, seguramente. genial. Bueno, entonces, como iba diciendo, es importante saber de que nos está avisando de que hay un peligro. Acá Ujú, donde debemos preguntarnos qué, decir, ¿qué es este peligro? Si este peligro es algo real, si es algo que yo me estoy suponiendo, ujú. y preguntarnos si realmente existe este peligro, porque siempre la ansiedad también viene asociada con el miedo. También la ansiedad suele manifestarse en el cuerpo, y Sí, cuando se manifiesta en el cuerpo, cuando yo la siento en el cuerpo, también me va a servir como una gran herramienta el escuchar a mi cuerpo. Mi cuerpo me está diciendo que hay algo que no está bien. ujú, Obvio que eso que no está bien ni siquiera está en el presente, ¿sí? así es. Generalmente cuando yo siento ansiedad estoy en un lugar bien. Como dije, puede ser hasta en mi propia casa, Así es. ¿sí? Pero ahí te quiero como detener, ¿no? Porque estamos hablando de los Sí, peligros de estas alertas que nos da cuando tenemos ansiedad crónica. Pero también me indicas de que llega un momento donde nosotros tenemos que detenernos a escuchar nuestro cuerpo. ¿Cómo hacen esas personas que no entienden nada de todo este proceso, que es primera vez que sienten este tipo de cosas, que no saben cómo lidiar con ellos? ¿Cómo
identificar o cómo escucharnos o cómo escuchar nuestro cuerpo y cómo decir, oye, ya va, debo de hacer esto, debo detenerme en esto, debo de ya parar. Bien, básicamente lo primero a tener en cuenta es que la mayoría de las personas no hacen esto porque tendemos a atacar el síntoma. Ujú, Es decir, no queremos saber nada ni del dolor, ni del malestar, ni de la preocupación, lo alejamos de nosotros. Es ujú. decir, por ejemplo, me duele un poco el hombro y lo primero que hago es ir tomar un analgésico para que me acalle el dolor. El dolor es muy fuerte, está bien que uno lo haga, pero es algo que nosotros hacemos, los humanos hacemos todo el tiempo, ¿sí? En la sociedad de hoy es muy raro que alguien no tome, es decir, no tome medicamento para todo lo que le puede llegar a suceder, hasta por las dudas. Y con esto no estoy Claro. diciendo de que no está bien tomar medicamentos porque eso es la decisión de cada uno. El tema es que nosotros hemos perdido casi en su mayoría este hábito o esta costumbre de escuchar el cuerpo. Si yo dejo de enfrentar lo que sucede, dejo de enfrentar el síntoma y sencillamente escucho el cuerpo y me pregunto qué me está diciendo, Ujú, es un ejercicio muy simple. Es frenar y es darme cuenta. Es prestar atención en qué momentos. Es decir, son todos patrones de repetición. Como te decía, la ansiedad aparece en un momento, no es que está todo el tiempo. exacto, Hay sí. determinados disparadores. Si son situaciones muy complejas, pedir ayuda, obvio que ayuda a personas que se hayan formado para trabajar sobre esto, pero sencillamente con que uno se dé cuenta que la ansiedad se dispara en determinado lugar, Ya, que esa ya sabes ansiedad, qué es. ¿sí? ¿Eso ya es un montón? Sí, claro, eso ya es un Así montón, es. porque no es todo el tiempo. Va a Exacto. estar en determinadas situaciones. Tengamos en cuenta que en algo, puede que yo no esté sufriendo un peligro real, pero en algo Ujú, estoy sintiendo amenazas, si no, no habría ansiedad. Ahora, distinto es si una persona sufre crisis de pánico. Si una ujú, persona está sufriendo una crisis de pánico, vamos a encontrarnos que la situación es diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya realmente hay un programa que se está activando, hay un programa a nivel inconsciente que se va a estar activando. Que eso sí es necesario trabajarlo de forma directa, desde, por lo menos de lo que es la bio, se trabaja muy bien sobre este tema, ujú. y es comprender que en realidad nuestro cerebro está ejecutando un programa de supervivencia. Cuando hablamos de un programa de supervivencia, algunos programas son arcaicos, cuando hablamos de algo arcaico, es decir, que son memorias biológicas de todo lo que es la evolución humana, pero es importante entender de que es algo que se activa en mi mente y que si yo no modifico eso, se va a seguir activando. Como si queda programado de forma automática y se vuelve a activar cada vez que vivimos la situación gatillo. En la crisis de pánico vamos a encontrar de que hay situaciones muy puntuales que tienen que ver con la experiencia de la persona. Es decir, una crisis de pánico se puede producir, por ejemplo, se puede programar en el parto mismo. No es que todos los que tienen crisis de pánico tuvieron un mal parto, ¿sí? Porque Ujú. hay varios conflictos detrás. Pero uno, por ejemplo, es ese. Es decir, el bebé que está atravesando, te doy un ejemplo clásico, ¿no? El bebé que está atravesando el canal de parto y que en ese momento que está por nacer ocurre algo, ya sea que la madre se agotó y no tiene fuerza para poder terminar de sacarlo, o que, no sé, la cabeza del bebé es muy grande, o que algo anatómico hace que se obstruya el nacimiento y queda atascado. Ujú. Queda como Antes que, eso con las pinzas con forceps lo sacaban o hacían determinado tipo de tratamiento con ventosas, también lo sacaban así. Pero, ¿a qué voy? En ese momento, por ejemplo, el cerebro graba que está corriendo peligro de vida y que está atrapado en un lugar y que no puede hacer nada. En ya. ese primer momento se graba ese peligro de vida, una amenaza Ujú. real, que está totalmente inmóvil, porque a ver qué puede hacer el bebé para salir del canal natal. Nada. Claro, quedas allí. ¿Sí? Es, Y que queda a merced de, casi te diría esperando la muerte, a merced de lo que suceda. Tengamos en cuenta que el bebé no sabe qué pasa afuera, que los médicos corren, que están tratando de salvarlo, no lo sabe. Y encima es su claro, primera experiencia que va a quedar grabada a fuego. un proceso En ese traumático momento, quedó allí sí, grabado. claro, Ujú. no te digo que todos, pero he tenido un porcentaje alto de personas que han trabajado crisis de pánico que han tenido un parto complicado.
que no necesariamente tiene, te estoy dando un ejemplo Sí, genérico, no claro, es que sí o genérico. sí tiene que quedar trabado, pero sí que sea un parto complicado. Tengamos en cuenta que el parto es la primera acción, ¿sí? Así es. Entonces, es importante comprender que hay algo, un estrés muy alto que va a repetir la persona, que va a hacer que se vuelva a esa memoria, que es la propia experiencia de un bebé, por ejemplo. Así es. Otra Fíjate algo, situación, Sebastián, qué pena sí, interrumpirte. Aquí tenemos bueno, nos indican, yo tuve un parto muy complicado y sufro de ataques de pánico. Eugenia Dambre. Mm, ahí tenemos la respuesta, bueno, Eugenia. yo que le recomendaría, sí, sí, no, es que esto no es que se me ocurra a mí, hay, Sí, claro. hay todo un estudio de hecho, Ujú. aunque parezca que no, hay mucha gente que ha estudiado detrás de esto para armar lo que es la estructura de lo que es la Ujú. biodescodificación. Así Bueno, es. en este caso yo le recomendaría a Eugenia que lo trabaje, porque solo con hacerlo consciente, es decir, no, no alcanza. Hay que borrar esa, es decir, a través de recursos terapéuticos lo que hay que hacer es que hay que borrar o rectificar esa memoria para que su cerebro no recurra a esa experiencia y active. ¿Sí? Ujú. Yo le recomendaría que lo trabaje, básicamente, porque es posible ¿Hay cambiarlo, algún pero es algo proceso? que sí, sí, tiene, yo le recomiendo que trabaje desde la biodescodificación sobre eso, Ok. sobre ese tema. Es decir, Bueno. que ella se dé cuenta que viene por ahí, ya probablemente va, de acá a un futuro va a modificar o que sea un poco lo que es la ansiedad. Pero para sacárselo realmente, para que su mente deje de volver al ciclo, porque debe haber disparadores, de hecho hasta en los síntomas. Es decir, yo he atendido mucha gente con crisis de pánico y una de las cosas más llamativas es que todos tienen síntomas diferentes. No hay un Sí. común denominador. Yo he tenido gente que le agarra crisis de pánico, por ejemplo, y tiene vómitos, diarrea y le agarra dolor de estómago y no se puede mover. Y tiene la misma sensación de muerte que mencioné antes. Después he tenido gente que se transpira toda, queda empapada. Es muy probable que ella, si tuvo un parto complicado, es que por ejemplo, tenga uno de estos síntomas de sudor, hiperventilación y que le sude todo el cuerpo, porque la memoria biológica que busca lubricar el cuerpo para que salga, si es que el bebé quedó atascado, por ejemplo. Oh, Dios. Todos los síntomas van a estar dando pistas del momento del shock biológico, del momento traumático que va a desencadenar este programa. Ahora, es importante entender de que además por algo en determinada fecha empieza a programarse. Por ejemplo, Sea, hay hay fechas algo que donde los síntomas ocurran, o sea, una fecha específica. sí, en realidad es como que vamos abriendo y cada vez se hace más grande. Me voy Oh, Dios. empantanando solo porque es mucha teoría la que tengo que dar, si no. Sí, sí. Pero lo digo así muy por arriba. En el Ujú. caso de los bebés, de las personas que su conflicto se origina en el parto, va a haber un momento donde, es decir, la memoria funciona por ciclos, como si fuera un reloj. Hay un determinado momento que pone el reloj biológico en cero, que es cuando una persona se convierte en un ser independiente. ¿Qué quiere decir ser independiente? Que se independiza, que se mantiene con su propio trabajo, que paga su propia casa, ya sea que alquile o lo que fuera, y que se sustenta solo, es decir, se independizó de los padres. En ese momento el reloj se pone en cero, y a partir de ese punto, la memoria es como que relee. Me invento, suponete un ejemplo. Vamos a suponer que yo viví con mis padres desde que nací hasta los 22 años. A los 22 años, cuando yo me mudé a mi casa nueva y ya soy independiente, supongamos, el reloj se pone en cero. Y a partir de ahí vuelve a leer la experiencia desde que nací hasta volver a cumplir el ciclo cuando yo tenga 42 años. Oh, ¿Sí? Dios. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo tuve un parto tremendo y a los 22 años me independicé, muy probablemente a los 22 años comience la crisis de pánico. ¿Sí? Te acabo de Ya explicar algo que hay entiendo. 3 horas explicándolo para explicar cómo funciona. Eso se llama ciclos biológicos celulares Biológico. memorizados. ¿Sí? Oh, Dios. Bien, ¿a qué voy con esto que te estoy contando? Es que tiene un origen. Ujú. Después, otra cosa que puede programar una crisis de pánico, por ejemplo, es sufrir algún tipo de ataque en donde yo no pueda escaparme de la situación. Recuerdo una chica que había venido a consulta, que había sido atacada sexualmente cuando era una niña de 12 años, estaba yendo a la escuela. No había sido abusada, pero sí había sido manoseada, es decir, no había, había sido algo rápido, pero ella lo vivió de una forma terrible.
Cuando vivió esta situación, sufrió esta impotencia de no poder defenderse, de no poder hacer nada, y a partir de ahí programó estas crisis de pánico. ¿Sí? El estar atorado, el no poder defenderse, porque ella podría habérselo sacado de encima, pero quedó paralizada por el miedo. Obvio que uno de los tantos síntomas que tenía era de que las crisis de pánico se activaban cuando ella salía, Ujú. cuando iba por la calle, que fue Claro. en donde fue atacada. ¿Sí? Bien, otro posible conflicto que va a desencadenar la crisis de pánico es la sensación de luchar contra un enemigo invisible. Aunque parezca una frase loca, les Un aseguro que enemigo esto sucede. invisible. Sí, Ok. por ejemplo, me acuerdo, invisible que no lo puedo ver, no puedo ver por dónde viene. Sí, claro. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, les cuento una mujer que empezó a tener crisis de pánico cuando llegó a tener la misma edad que la madre había desencadenado el Alzheimer. La madre, muy joven, 40 y pico años, 45 creo que tenía, había empezado a tener a esa edad Alzheimer. Y estuvo como 25 años con esa enfermedad, porque encima tuvo un deterioro muy lento y fue todo muy caótico. Ella tenía mucho miedo a tener la enfermedad de la madre, Obvio. porque aparte, según la ciencia, es algo genético. Bueno, cuando llegó a tener la misma edad que la madre, cuando llegó a tener la misma edad que la madre desencadenó la enfermedad, empezó con crisis de pánico. ¿Por qué? Porque para el cerebro de esta mujer, la enfermedad es como un atacante que no puede ver venir, no se puede defender. ¿Cómo haces para defenderte del ataque de una enfermedad? Claro. Es un ¿Sí? difícil. Claro, súper Es que no complicado. sabe de dónde No viene. sabes, exacto. Sí, Sí, exactamente así. Es muy común que las personas que sufran ataques de pánico se sientan la oveja negra de la familia, la oveja que negra de la sientan que familia. que Muy no tienen común. grupo de pertenencia, Que ¿sí? nadie Que los son sapos de quiere, otro pozo, exactamente. ¿Por que qué? siempre son ¿Te acuerdas que te hablé de los rechazados. 3 pilares de la supervivencia? El Sí. tercer Ujú. pilar, que es un grupo de pertenencia, es muy importante. Nosotros los seres humanos vamos a buscar pertenecer a un grupo y si no pertenecemos a un grupo, vamos a estar expuestos, vamos a correr un peligro tremendo.